Estamos de vuelta en Contexto Global, la franja informativa nocturna en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, indicó que no renunciará y que nombrará a un nuevo primer ministro. Esto luego de la moción de censura que puso fin al gobierno del ahora ex primer ministro Michel Barnier. El mandatario criticó lo que llamó el cinismo de la extrema derecha y la izquierda y pidió unidad para continuar. La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por presunto abandono del cargo y omisión de actos oficiales por haber ocultado al Consejo de Ministros y al Congreso una cirugía a la que se sometió en 2023. Tenemos reporte. En Uruguay avanza la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para discutir el polémico acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. En las últimas horas, Italia aseguró que no hay las garantías necesarias para firmar el pacto. En deportes, ya conocemos los grupos del nuevo Mundial de Clubes y el Inter Miami de Lionel Messi estará en el partido inaugural. El equipo de Florida integra el mismo grupo que el Palmeiras de Brasil. Con nuestro compañero Juan Pupiales vamos a repasar todos los emparejamientos. En economía hablaremos sobre el Bitcoin porque esta criptomoneda superó la barrera de los $100.000 en la jornada. Pero la alegría que ostentan los poseedores de este criptoactivo se multiplica en El Salvador porque las reservas de esta divisa digital se han duplicado, respaldando la apuesta del presidente de esa nación, Nayib Bukele. Junto a Luis Méndez damos una mirada y ponemos la lupa en los indicadores económicos. Por ahora revisamos las noticias. Iniciamos esta misión en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron culpó a la extrema derecha y a la izquierda de elegir el desorden y formar un frente antirrepublicano. Esto luego de que los bloques parlamentarios votaran una moción de censura que acabó con el gobierno de Michel Barnier. El mandatario dijo que designará un nuevo primer ministro, el sexto desde que llegó al Elíseo, y que cumplirá su mandato hasta 2027. Jesús Yajure tiene los detalles. Intensa jornada post-debacle. Tras una derrota que hundió al gobierno de Michel Barnier, el presidente Emmanuel Macron se prepara para la designación de un nuevo primer ministro, el sexto de su mandato. Temprano, Barnier presentó su dimisión mientras Macron mantenía reuniones y consultas. Desafiante, Macron culpó a los partidos de derrocar al gobierno semanas antes de la Navidad. La extrema derecha y la extrema izquierda se unieron en un frente antirrepublicano. Nunca asumiré la responsabilidad por falta de responsabilidad de los demás y en particular de los diputados que decidieron, a sabiendas, hacer caer el presupuesto y el gobierno de Francia unos días antes de Navidad. El mandato que ustedes democráticamente me dieron es un mandato de 5 años y lo cumpliré plenamente hasta el final. Macron aseguró que terminará su mandato en 2027 y adelantó que designará un nuevo gobierno en los próximos días. También reveló que se extenderá temporalmente el presupuesto de 2024 hasta el año entrante, cuando se redacte un nuevo plan de gastos. A principios de año, este gobierno elaborará un nuevo presupuesto, necesario para proteger a los franceses de las subidas automáticas de impuestos, porque no voy a dejar que los franceses paguen la factura de esta moción de censura. Medios franceses informaron que Macron sostuvo reuniones con François Bayrou, líder centrista del Movimiento Democrático y estrecho aliado de Macron, aunque el ex primer ministro Bernard Cazeneuve, de centro izquierda, y el ex ministro de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu, que ha formado parte de los últimos 3 gobiernos, también están entre las opciones que se barajan. El desafío, construir consensos en un parlamento dividido y sin posibilidad de renovación hasta julio de 2025. Vamos a Perú, donde la presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva investigación de la Fiscalía, esta vez por presunto abandono del cargo y omisión de funciones, luego de que ocultara una cirugía de 2023 al Consejo de Ministros y al Congreso. Francisco Zacarías, corresponsal en Lima, nos dio más detalles. La Fiscalía de Perú ha iniciado una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y alternativamente por el supuesto delito de abandono del cargo. El área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales del Ministerio Público ha sido encargado de llevar a cabo la indagación contra la mandataria. Los hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de presidenta del Perú al Consejo de Ministros y al Congreso de este país del 29 de junio.
junio al 9 de julio de 2023 como consecuencia de una cirugía estética a la que fue sometida. Previamente en el Congreso, la legisladora Margot Palacios presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por la cirugía realizada en 2023 y por si esto no fuese suficiente, la Comisión Permanente del Parlamento aprobó otorgar un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente su informe final de 2 denuncias constitucionales contra la mandataria por el caso del Rolex Gate y por las 49 muertes durante las protestas de 2022 y 2023. Y tal como señalan algunos juristas, estos casos podrían tener desenlaces contraproducentes en la presidencia de Dina Boluarte. En otras noticias, en Uruguay avanza la visita de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que este jueves se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou para renovar las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Un pacto que lleva 20 años discutiéndose y que divide a Europa, con Francia a la cabeza de quienes se oponen a firmarlo. Para analizar el panorama, conectamos con Ignacio Bartesagui, él es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay. Le doy la bienvenida a France 24 y le pregunto, este jueves Italia se decantó por el argumento francés, aseguró que no hay garantías suficientes para firmar el acuerdo. ¿A qué se refiere? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, fundamentalmente Francia ha buscado siempre bloquear políticamente este acuerdo, fundamentalmente por la competencia agrícola que le puede generar el Mercosur a algunos países de la Unión Europea. Y lo que está haciendo Francia es buscar aliados. Inicialmente los tenía con Polonia, también en su momento con Hungría, con Irlanda, y ahora busca también a otros socios para la discusión que se va a dar en el Consejo Europeo y posteriormente después también debe discutirse en el Parlamento Europeo. Lo que está claro que mañana en Montevideo se va a anunciar por lo menos el cierre técnico de las negociaciones con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, y eso es un primer paso que, bueno, que por supuesto va a molestar bastante a Francia, que ha dicho que no está de acuerdo con que se cierre esta negociación aquí en Montevideo. Bueno, han pasado 2 décadas de negociaciones. ¿A quién beneficia realmente este acuerdo y quiénes se verían perjudicados? Yo creo que beneficia a las dos partes. Es un acuerdo que tiene impacto económico sin lugar a dudas para el Mercosur, que mejora su acceso en el mercado europeo, y para la Unión Europea, que también tiene acceso a sus productos industriales y también servicios en el Mercosur. Hay que agregarle la importancia política que tiene este acuerdo en un momento donde la Unión Europea y en particular la Comisión necesita, por supuesto, tener nuevos aliados en el marco de la guerra en Ucrania, en el marco también de la guerra en Medio Oriente, poder avanzar en la seguridad de cadenas de abastecimiento y, sin lugar a dudas, una presidenta de la Comisión que quiere dar una señal clara de que su agenda, algo postergada en su administración anterior, va a avanzar en esta administración. Creo que también la presidenta de la Comisión Europea le está dando un mensaje a otros miembros de la Unión Europea que se han mostrado un poco distantes con algunas de las políticas seguidas por la Comisión. Entonces hay también una puja de liderazgo y de fortaleza que quiere mostrar la presidenta frente a algunos estados, como por ejemplo el caso de Francia. ¿Realmente hay alguna posibilidad de convencer a Francia y ahora a Italia de que este tratado podría traerles beneficios? Difícil, porque los beneficios técnicamente en los estudios ya están. Y los conoce obviamente Francia, los conoce Italia, los conoce Polonia, en su momento también Hungría e Irlanda, que se mostraron contrarios a este acuerdo. Los beneficios allí están. Lo que parece haber aquí es una discusión más de fondo, que es, una Francia y otros países europeos que están en contra de algunas de las políticas seguidas por la Comisión Europea. Y entonces se ejemplifica en esta visión contraria a esta negociación Mercosur-Unión Europea otros problemas que está atravesando la Unión Europea en sus discusiones de agenda interna. Entonces yo creo que va a ser muy difícil que Francia cambie de opinión, no creo. También hay que reconocer que Macron tiene estos problemas internos, está debilitado y que podría por mayoría votarse en el Consejo Europeo el sí al acuerdo y después pasar la discusión al Parlamento. Así que por más que Francia diga que no, va a tener que convencer a otros miembros de la Unión Europea para terminar de bloquearlo. No va a ser fácil. Pues señor Bartesagui, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24.
Vamos nosotros a California, en Estados Unidos, donde fue levantada la alerta de tsunami que se produjo tras un temblor de magnitud 7 que se sintió en toda la costa norte de California y parte de Oregón. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros y que tuvo su epicentro a unos 63 kilómetros al oeste de la ciudad de Ferndale, una zona escasamente poblada de la costa norte de California. No se reportaron daños significativos. Cambiamos de tema, vamos a Siria, donde los grupos yihadistas y rebeldes tomaron el control de Hama, la cuarta ciudad más importante del país. Una derrota para el presidente Bashar al-Assad, que se suma a Idlib y Alepo. Hama es clave en el avance hacia la capital siria, Damasco, y donde el ejército dijo haber derribado 2 drones hostiles. Los militares aseguraron además que se trata de una pérdida temporal y pidieron paciencia. Los enfrentamientos de la última semana han dejado más de 280.000 desplazados, según Naciones Unidas. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. El ejército sirio se retiró de Hama, la cuarta ciudad más importante de Siria, tras el avance de los grupos armados liderados por el yihadista Hayat Tahrir al-Sham. Esta ciudad en el centro oeste es clave en el avance hacia la capital siria, Damasco. La ruta M5 conecta a Hama con Homs, tercera ciudad en importancia del país, a solo 44 kilómetros de distancia y próximo objetivo de los grupos armados liderados por este hombre, Abu Mohammed al-Jolani, ex jefe del brazo de la organización Al-Qaeda en Siria. Al-Jolani es el principal líder armado contra el gobierno de Bashar al-Assad actualmente. En video anunció la toma de Hama. Les informo, hermanos míos, que los combatientes muyahidines han comenzado a entrar a la ciudad de Hama para curar la herida que persiste en Siria desde hace 40 años. Pido a Dios Todopoderoso que sea una conquista sin venganza, pero una conquista llena de misericordia y hermandad. Alabado sea Alá. La ofensiva relámpago de la coalición armada contra Assad, que empezó en las gobernaciones de Idlib y Alepo, genera temor en las comunidades cristianas y musulmanas alawitas, esta última conocida por no adoptar posturas radicales en la práctica del Islam, a diferencia de los sunitas de Hayat Tahrir al-Sham. En entrevista con France 24, Farid Kahat advirtió sobre el peligro creciente. Lo que han mostrado en estas primeras ofensivas es algo que ya se había visto en Siria desde 2014, pero ahora con una sofisticación tecnológica mayor, es el uso de drones, tanto drones kamikaze, es decir, drones que contienen explosivos y que el dron o avión no tripulado mismo impacta al blanco, o drones que lanzan bombas contra un blanco. Eso es probablemente el mayor avance tecnológico que han mostrado los grupos rebeldes en lo que va de la guerra civil. Drones que ya han intentado penetrar en Damasco. La televisión siria informó que el ejército regular derribó 2 este jueves. Cerramos en el espacio porque los astronautas de la misión de Boeing cumplieron 6 meses en la Estación Espacial Internacional. Sonny Williams y Butch Wilmore salieron de la Tierra el 5 de junio para probar la cápsula Starliner, pero en ese vuelo se evidenciaron fallas en los sistemas de propulsión, por lo que su misión de unas 2 semanas ya cumple medio año. Se prevé que los astronautas vuelvan a la Tierra en febrero a bordo de una cápsula de SpaceX que tuvo que viajar con 2 plazas vacías para permitir el regreso. Llegamos hacia el final de este informativo en France 24.